Yo me tengo que ir a las 8 menos cuarto, yo lo oigo. No, pues me tengo que ir al colegio después. Toma, esto, toma. Bueno, pues como decía Tomás, vamos a iniciar con mi modesta intervención la última charla de las jornadas en el día de hoy, y ya solamente nos queda mañana un pequeño acto cultural festivo con la visita a la Plaza de Toros de Aranjuez, así que allí nos volveremos a hablar. La verdad es que hablar después de la magistral conferencia del profesor Daza pues es complicado para una persona como yo, y sobre todo cuando hablo en esta escuela. Voy a tratar un tema que quizás es novedoso, en tanto en cuanto que en esta cátedra de la Universidad Politécnica, en esta escuela, se ha venido trabajando siempre a lo largo de estos años con dos objetivos fundamentales. En una primera parte, buscando siempre el aumento de productividad, para posteriormente trabajar en un concepto que quizás todavía estamos incluidos en él, que sería el tema de producir mejor. Bien, el área de la seguridad y la salud laboral lo que pretende no es ya tanto producir, sino producir de forma segura. Quizás ese es un enfoque que la modernidad y nuestro país, dentro de ese objetivo de modernización, ha entrado en esa dinámica. No solamente conviene producir más y producir mejor, sino que con nuestra sociabilización lo que tenemos que pretender ahora es producir más seguro. Voy a tratar la modesta intervención, voy a intentar ser rápido porque hay evidentemente... no pretendo hacer una charla dogmática, sino simplemente unos apuntes de determinados aspectos, de determinados datos que creo que es importante que vayan cogiendo, sobre todo los alumnos que el día de mañana se van a enfrentar al trabajo diario en el campo. Es importante que se vayan cogiendo aspectos de concienciabilización, de que se vayan concienciando de que trabajar no es trabajar bien, sino además hay que trabajar seguro. Hay aspectos que relativamente en la charla inicial del profesor Daza ya se han incluido. La producción del toro de Lidia es ni más ni menos que eso, es una producción. Por lo tanto, está incluida dentro de la economía de nuestro país, que con los tiempos que corren nos estamos haciendo todos verdaderos expertos del área económica. Bueno, son datos oficiales recogidos de las diferentes fuentes ministeriales. Evidentemente eso lleva a que no están del todo actualizados, pero nos encontramos en una situación de crisis en el año 2010, que viene arrastrada de hace 3 o 4 años en función de las fuentes, del inicio un poco de la actividad de esta crisis que ahora nos acucia, y evidentemente la presencia de la crisis no solamente afecta, como digo, a aspectos puramente económicos como puede ser la bolsa o los tan denostados mercados, sino que afecta a todos los sectores productivos. Y en ese aspecto, evidentemente, la agricultura, en los datos del Producto Interior Bruto, pues también se encuentra afectado. En datos de valor de precio de mercado, en estos momentos, en el año 2010, los datos que disponemos del Ministerio de Economía, derivados del Instituto Nacional de Estadística, pues habla de unos 25.000 millones de euros de Producto Interior Bruto relacionados al sector, digamos, primario: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Normalmente la producción agraria habla de la ganadería dentro de la producción final agraria. Hay datos relativos a que abarca aproximadamente 1/3 de esa producción final, pero como antes se decía el doctor Daza, hay que enmarcar la producción ganadera del toro de Lidia dentro de esa producción del sector primario y enmarcarla dentro de lo que es su mercado, que es el mercado de las cabezas de ganado vacuno. En el año 2010 los datos que tenemos del Ministerio de Agricultura es que estábamos trabajando aproximadamente en los 6 millones de cabezas de ganado vacuno. Si antes el profesor Daza nos decía que había aproximadamente esos 110.000, 150.000, hay unos números variables que ahora también lo veremos por encima, pues fijaros que el porcentaje de la cabaña del ganado de Lidia en el mercado del ganado vacuno pues es relativamente bajo en cuanto a número de cabezas. Estos datos son, como digo, del año 2010. Bueno, pues ahí tenemos una cierta estabilización del número,
después, digamos, de un incremento a lo largo de este tiempo, donde fundamentalmente lo que se ha derivado es aumento de la estructura de las explotaciones ganaderas de ganado vacuno. Ha habido una reducción, sí, efectiva del número de explotaciones, pero las que se han mantenido se han aumentado en número de cabezas, sobre todo porque han entrado un tema de industrialización. Antes lo hablábamos, datos oficiales también del Ministerio de Agricultura del año 2010, ya nos empieza a afectar un poquitín la crisis. Bueno, habla de que en estos momentos, en esas 5 que ahora veremos, hay inscritas exactamente 1.201 ganaderías. Ahí tenéis un poquitín la evolución, que también es simplemente a mera dato significativo. En esas 5 agrupaciones, la Unión, la Asociación Ganaderos de Lidia Unidos, la Agrupación y la Asociación de Ganaderos, veis la evolución que ha tenido prácticamente a lo largo de estos años, desde el año 1999 al año 2009. Evidentemente, digamos que el gran peso cae en las 2 primeras, para las otras 3 restantes, pues tener prácticamente una correlación muchísimo menor. Ahora lo veremos, aunque la Asociación Nacional de Ganaderos de Lidia agrupa mayor número de ganaderías, en cambio la relación que tiene en cuanto a la distribución del ganado de Lidia en España en el año 2009, pues superior, casi el 60% de las ganaderías están dentro de la Unión de Criadores del Toro de Lidia. El 40% se la reparten el resto de asociaciones y dentro de ese reparto la mitad prácticamente corresponde a la asociación. Ahí tenéis unos datos en cuanto al histórico del número de terneros herrados a lo largo de estos años, igual que la serie anterior, desde el año 99 al año 2009, donde veis que prácticamente el 60%, como decíamos, corresponde a la Unión. Eso significa fundamentalmente que, aun teniendo menor número de ganaderías, son ganaderías de mayor tamaño y son, digamos, un poco el liderazgo que tiene en cuanto a la estructura organizativa del toro de Lidia en España. Bien, esos mismos números, en cuanto a los terneros cerrados, hay una evolución también y, como digo, desde el inicio de la tan denostada crisis que ahora nos acucia, pues si lo tomamos del 2000 año, el descenso es significativo. Ya hay datos aproximados de que el año 2010 se pudo cerrar en torno de los 25.000 y posiblemente el 2011 datos significativamente inferiores. Con lo cual, una vez más, el toro de Lidia está inmerso dentro de la problemática actual de la economía en España. Ahora lo veremos cuando empecemos a hablar un poquitín del tema que nos ocupa, del tema de accidentabilidad, de siniestrabilidad, pero corroborando un poco los datos que en el elemento introductorio del profesor Daza hablaba, pues establecemos que tenemos datos aproximadamente, no fidedignos al detalle, pero sí muy estimativos, que trabajando en las explotaciones del ganado de Lidia tenemos en estos momentos aproximadamente 60.000 puestos de trabajo. 1.000 arriba, 1.000 abajo, por ese detalle. De esos 170.000 que hablaba de puestos de trabajo relacionados con la producción del toro de Lidia, 60.000 aproximadamente dependen directamente de las fincas, de las explotaciones, en un tamaño medio entre 4 y 5 trabajadores por explotación. Bien, hablamos de seguridad, hablamos de salud laboral. Y evidentemente, tratando el toro de Lidia, pues automáticamente a todos se nos une la peligrosidad que el manejo de este animal implica en las fincas. Pero mucho más allá de incluirlo dentro de una mera estipulación o una intuición, enmarcarlo dentro de los datos reales que el Ministerio de Trabajo en estos momentos proporciona a través del Observatorio de la Seguridad Laboral, hay que enmarcarla en una situación global de la producción en España, sobre todo por la incidencia que está teniendo la metodología o la concienciación en materia de prevención de riesgos laborales. Es curioso y realmente significativo
que en el sector secundario industrial y el sector de servicios, la verdad es que las políticas de prevención desde el año 95, cuando entró en vigor la ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, ha supuesto una incidencia muy significativa de descenso de la siniestrabilidad, que ahora lo veremos. Pero curiosamente en el área de la agricultura y de la ganadería, esa sensibilidad a la hora del descenso de la frecuencia y de la siniestrabilidad no es así, no está ocurriendo e incluso se está significando como áreas de mantenimiento, incluso de elevación de la siniestrabilidad. Ahí tenéis un cuadro significativo, simplemente a título orientativo, que nos dé unos datos de los accidentes de trabajo que han ocurrido con baja entre los años 2009 y 2010, dentro de la jornada de trabajo específicamente, y también los ocurridos in itinere. In itinere es aquella definición de aquel accidente de trabajo que ocurre desde la salida del domicilio habitual del trabajador hasta alcanzar su puesto de trabajo y el camino de vuelta. Cualquier accidente de circulación o de que provoque en ese desplazamiento está incluido en la legislación española como accidente de trabajo y específicamente se denomina accidente in itinere. Los 4 sectores, el agrario, el industrial, la construcción y los servicios más significativos que se pueden encontrar en las tablas del Instituto Nacional de Estadística, pues nos da específicamente en el sector agrario una sensibilización de disminución de esa accidentabilidad entre el año 2009 y 2010. A excepción hecha específicamente del área de la agricultura y la ganadería, la caza y los servicios relacionados, donde curiosamente no solamente hay un mantenimiento, sino sino un incremento. Tanto, sobre todo, las jornadas de trabajo y en el total. Curiosamente, las tasas de accidentes in itinere se mantienen. En cuanto a la gravedad o la clasificación de los accidentes de trabajo que ocurren derivados de esa siniestrabilidad en 3 categorías, leves, graves o mortales, pues prácticamente ocurre lo mismo. Mientras que en la mayoría de los sectores hay un descenso, hay que pensar que en el agrario también está incluido pues, el tema de pesca, etcétera, etcétera. En la agricultura, la ganadería, la caza y los servicios relacionados hay un incremento, sobre todo importante de los leves, un mantenimiento de los graves y, por tanto, un incremento de los totales. Cuando el resto de los cruces, entre los 2 años, hay un claro descenso. Eso, a primera vista, fundamentalmente viene explicado, aunque hay muchos artículos de muchos autores que lo intentan encontrar una justificación, en 2 aspectos principales. Por un lado, hay una deficiente introducción de las políticas de prevención en el sector de trabajo, ahora lo veremos en función de la cualificación, y sobre todo porque absorbe mano de obra no cualificada y sobre todo, digamos, de la población emigrante. Entonces, bueno, esa situación hace que esas tasas de frecuencia y de gravedad en los accidentes esté en esos niveles. Un dato también que creo que es significativo sería en cuanto al grado de cualificación de los trabajadores que tienen estos accidentes, y es temas de trabajadores cualificados en general, esta sería la suma de actividades agrícolas y ganaderas, bueno, pues se mantienen en líneas generales. Significativo que los cualificados en ganadería, a diferencia de la agricultura, sí que tienen un aumento, y incluso, bueno, la suma de los totales. Y en caso de los peones agropecuarios, también hay ese incremento. Significativo el incremento de los mortales, fundamentalmente por accidentes, no por enfermedades profesionales, como ahora veremos. Bueno, con lo cual, simplemente un esbozo, quizás estos datos lo que nos proporciona es una alerta de tener que incidir en el trabajo de concienciación en materia de prevención en los trabajadores en el sector agrario. Algún dato adicional, pues en cuanto a enfermedades profesionales no accidentes, digamos que el tema de la prevención tiene 2 casuísticas, por un lado los accidentes y por otro lado las enfermedades profesionales.
hemos visto los accidentes, valoremos algunos ligeros datos referentes a enfermedades profesionales. En agricultura y ganadería, bueno, pues ahí tenemos los datos de afección sin baja, con baja y total. Referentes todos a datos del año 2009. Hay una incidencia de enfermedades profesionales relativamente significativa en lo que significa el tema de agricultura y ganadería. Lamentablemente, por el sistema de registro que tiene la Seguridad Social en nuestro país, nos dificulta a los que intentamos obtener datos evaluar exactamente la incidencia de cada una de las patologías por la clasificación que tenía. Algunos datos interesantes a valorar sobre enfermedades profesionales, que quizás cuando hablamos de ellas automáticamente lo que intentamos establecer es una relación directa con la relación, como digo, con los animales, las zoonosis. Cualquiera que intente hablar de ganadería y enfermedad profesional, automáticamente el primer área de trabajo que nos incide es la relacionada, como digo, con los animales, las zoonosis. Vamos a evaluar rápidamente algunos datos significativos, y es a través del Real Decreto donde se regula la denominación y clasificación de las diferentes enfermedades profesionales que afectan a los trabajadores. Encontramos cuatro grupos dentro de los que están ocasionados por agentes biológicos. El primero de ellos, y lo leo porque soy incapaz de aprendérmelo, serían enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección. Ahí habla de personal sanitarios, auxiliares de instituciones cerradas, personal de laboratorio, trabajadores o personal no cualificado de centros no sanitarios, trabajadores de laboratorios de investigación y análisis clínico, odontólogos, personas que trabajen en la manipulación de sangre humana y sus derivados, trabajadores de centros penitenciarios y personal de orden público. Esa sería la incidencia de esta primera categoría en enfermedades que han ocasionado sin baja, con baja y el total dividido entre hombres y mujeres. Ahí tenéis los valores totales. Ahí tenéis quizás uno, digamos, que aproximadamente aglutina un tercio de los casos de enfermedades profesionales. En el segundo caso, quizás la más relacionada con las zoonosis, son enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales, sus productos o sus cadáveres. Específicamente aquí estarían introducidas las zoonosis. Habla de agricultores, ganaderos, matarifes, peleteros, curtidores, veterinarios, diseñadores de prendas de piel, trabajadores de manipulación, carga y descarga, transporte y empleo de los despojos de los animales, pastores, etcétera, guardas de caza, trabajos forestales, trabajadores del campo, vaqueros, profesionales en contacto con ganado equino. Bueno, si veis, aproximadamente incluso datos superiores al 50% estarían aglutinados en estos aspectos. El punto tercero sería enfermedades relacionadas con el paludismo, la maviasis, la triponosemiasis, el dengue, fiebre amarilla, bueno, enfermedades normalmente de carácter zoonósico y ciertamente exótico. Y el último grupo sería aquellas enfermedades infecciosas o parasitarias no contempladas en los artículos anteriores. Una de las características importantes que tiene este aspecto es que los datos que tenemos, los que trabajamos en prevención últimamente, es que esta casuística, por desgracia, va en aumento. Va en aumento fundamentalmente por dos conceptos unidos por un tronco común, que es la globalización. El trabajo hoy de unificación o reducción de las distancias en cuanto a los medios de transporte, pues hace que lo que antes suponía una barrera para determinadas enfermedades infecciosas, bien sean zoonósicas o epidémicas, significaba las distancias, los traslados, pues hoy en día en menos de 24 horas podemos dar una vuelta al mundo, y eso no hay barrera en un cuadro clínico que lo pudiéramos alertar previa a la entrada. Es decir, que los efectos de cuarentena muchas veces están dificultados. Y en segundo lugar, que evidentemente la población emigrante, como os decía al principio, que absorbe o se dedica al trabajo en el sector primario, pues evidentemente faculta que el contacto entre esa globalización en esos movimientos migratorios y los animales sea estrecha.
con lo cual nos encontramos un poco en la situación aquella que cuando estudiábamos nosotros en la carrera no hace tanto tiempo, cuando hacíamos enfermedades infecciosas, pues obviábamos aquellas que eran exóticas porque sabíamos que no iban a caer, porque bueno, la frecuencia de aparición de una enfermedad exótica pues era muy reducida. Hoy por hoy estamos en puertas de tener enfermedades zoonósicas emergentes de gran importancia y de gran afectación. Nos vamos a tener que acostumbrar a que periódicamente van a aparecer alertas de enfermedades que ni siquiera habíamos oído nombrar, como decíamos en el caso del virus de nombre innombrable. Vale. Como os digo, pues en cuanto a trabajadores cualificados en enfermedades profesionales, bueno, pues evidentemente va en relación un poco al número de profesionales que afecta. Evidentemente la casuística en número cuantitativa es mayor en peones porque evidentemente hay mayor población de trabajadores en este sector, pero es importante establecer que hay un incremento. Realmente es muy significativo que todas las tasas desde el 2009 al 2010 son de incremento de casos de declaración de enfermedades zoonósicas en nuestro país. Bien, esto es un primer apunte para hablar de que los riesgos laborales no es una sensibilización, digamos, de políticas del Ministerio, sino que están basadas en casos reales. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de accidentes, y que la política o la concienciación de temas de prevención pues también está enmarcado dentro de una legislación que nos obliga a todos. A mí me gustaría hacer hincapié en un foro como es la universidad, que como ahora veremos brevemente, la legislación se dirige fundamentalmente a los dos principales protagonistas de las políticas preventivas de un puesto de trabajo, como son el principal responsable, que es el empresario, y el principal protagonista, que es el trabajador, pero la política de prevención debe de estar asumida por muchos más participantes. Y dos, especialmente, las unidades formativas, la universidad debe de trabajar en este aspecto. Es muy significativo que cuando haces investigación de siniestros, a la hora de hablar con el accidentado, pues hay una deficiencia en cuanto a los conocimientos de trabajar con seguridad, no solamente porque haya una obligación o no una obligación, pero debe de haber, el elemento formativo debe de tener un peso específico muy importante. Y también, y quiero aprovecharlo, para las unidades profesionales, específicamente los colegios profesionales. Los colegios profesionales deben de asumir un papel protagonista en difundir y potenciar las políticas de prevención hacia sus colegiados, porque al final es trabajar en mejores condiciones de trabajo. No hay que trabajar y ganar mejor o más, sino hay que trabajar y ganar mejor. Bien, entrar en la descripción de la legislación es por todos conocido y no es objeto un poco de la charla. Digamos, por líneas generales, como os decía, que la ley lo que establece es la protección de la seguridad y de la salud del trabajador, desde el punto de vista de la obligación del empresario, siempre la disminución, ahora veremos, de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta y la participación equilibrada de todos estos agentes, empresarios y trabajadores, la formación en materia preventiva de los trabajadores y, como os digo, que el cumplimiento de esta ley también regula las actuaciones de las administraciones públicas, de los empresarios, de los trabajadores y de las respectivas organizaciones representativas. De ahí mi denominación anteriormente hacia los colegios profesionales. Bien, cualquier tema de prevención se basa en unos principios y esos principios son los que deben de establecerse, no tanto, como luego veremos, en las diferentes actuaciones profesionales, sino en todo trabajo profesional. ¿Qué es lo que utilizamos? El principio básico. Siempre debemos de evitar los riesgos que pueden generar un accidente. En el ámbito de la prevención solemos establecer una máxima que decimos que no existen los accidentes. Y alguien se puede sorprender. Y cada día que pasa y uno tiene teniendo más experiencia a la hora de evaluación de siniestros y en la investigación de accidentes, se da cuenta de que esto es una máxima que cada día se cumple. Para mí, efectivamente, no existen los accidentes. Existen las negligencias, existen las temeridades y existen las imprudencias.
Hay un famoso caso de, bueno, vas por la calle y se te cae un piano. Bueno, si se te cae un piano, posiblemente ha habido una negligencia porque alguien no ha avisado de que está habiendo esa obra o esa mudanza. Quizás ha habido una imprudencia tuya porque no has visto que estás debajo del piano y seguramente ha habido una temeridad porque alguien no ha cuidado las medidas de seguridad establecidas. Siempre que hay un accidente, hay una de estas partes. Bueno, evaluar los riesgos, esto lo tenéis en la ley y quizás pertenece más al ámbito del profesional que se dedica a la prevención que a los diferentes trabajadores. Pero tener en cuenta que todos estos principios son los que consideramos de manera permanente a la hora de establecer los planes de prevención de cualquier actividad, incluida la de la producción del toro de lidia. Simplemente para que lo tengamos claro, pues las obligaciones del trabajador, del empresario, que es la figura responsable de toda actividad prevencionista, es siempre garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que están bajo su tutela. Es el responsable de la organización de la prevención de los riesgos laborales, el mantenimiento y custodia de los documentos, la coordinación y colaboración de las actividades, la obligación de informar, consultar y hacer partícipe de los trabajadores en la política preventiva y proporcionar los equipos de trabajo adecuados, así como los medios de protección idóneos en todo momento. Somos un país que siempre diluimos la responsabilidad de alguna u otra manera por el simple hecho de pagar a unos profesionales o a otros. Es práctica común que los empresarios, una vez que trabajan con una mutua o con un servicio de prevención ajeno, pues deleguen ellos todas las responsabilidades. Informaros que los profesionales cualificados, los técnicos, muchas veces deben de ser responsables de su prevención y aun en manos de servicios de prevención ajenos, como digo, al final asumen ellos directamente la responsabilidad de sus actuaciones. Controlar, bueno, las medidas de seguridad, etcétera. Pero no solamente el empresario tiene las responsabilidades, sino que el trabajador, en la legislación vigente, también tiene ciertas responsabilidades. Debe de cuidar perfectamente cuántos elementos se pongan a su disposición, usar correctamente los dispositivos de seguridad, informar al empresario de las situaciones que en un momento puedan aparecer de variación en cuanto a la evaluación inicial del riesgo y cooperar con la empresa en todo lo que puede dar lugar a cumplir sus obligaciones. Es importante tener esta visión de que la obligación no solamente es del empresario, sino también hay obligaciones importantes de los diferentes trabajadores. Cuando hacemos una evaluación, simplemente muy rápido, siempre que evaluamos un puesto de trabajo, vamos a evaluar los riesgos desde 3 puntos de vista. La evaluación siempre tiene que ser adecuada a la naturaleza de la actividad. Evidentemente tenemos que conocer perfectamente cuál es la actividad en la que se desarrolla el puesto de trabajo. Debe de ser completa, no solamente en una determinada faceta, sino en toda su actuación, y debe ser actualizada. Esto es importante porque, como ahora veremos, hablar de las medidas de protección frente a la producción del toro de lidia en una dehesa o en una finca, evidentemente tiene parámetros comunes en todas las explotaciones, pero debe ser individualizada, específica y personalizada la evaluación de cada uno de los puestos de trabajo. Lo que vale para una finca no vale para la otra. No podemos extrapolar una documentación porque hay parámetros muy personales, desde la cualificación de los trabajadores, las instalaciones, los medios, la equipación. Por tanto, hablaremos ahora en la siguiente parte de la pequeña conferencia de aspectos de riesgos muy comunes, pero quiero hacer hincapié que cada una de estas evaluaciones tiene que ser personalizada con cada una de las explotaciones. Esta evaluación, de esta manera, lo que da lugar es a conocer las medidas correctoras que tenemos que implicar, porque nuestro máximo objetivo en esas medidas de protección que hemos pasado antes es fundamentalmente la eliminación del riesgo. Este debe ser nuestro objetivo siempre, la eliminación del riesgo. Y solamente cuando no pueda ser objetivo la total eliminación del riesgo, obtener la disminución de su intensidad y de su frecuencia. Como os digo antes, hablar de los riesgos laborales en la producción del toro de lidia es muy específico de cada una de las ganaderías. En función de mi experiencia y de los contactos, de los datos que tenemos de la investigación de accidentes que ocurren en este campo, pues hay siempre situaciones muy comunes. Entonces las voy a exponer
pero simplemente a título meramente orientativo. Evidentemente, trabajando con el toro de lidia, el primer riesgo que cualquiera podemos evaluar es el manejo de los animales. Evidentemente, trabajamos con un animal de difícil manejo, que implica el riesgo intrínseco porque es la propia característica de la producción, pero evidentemente los trabajadores tienen que estar exentos de ese riesgo en la medida de lo posible. Aquí se unen dos cuestiones: por un lado la producción del toro de lidia y el manejo de animales para ese mismo manejo, es decir, caballos y toros y caballos es un riesgo permanente y constante en las explotaciones de ganado de lidia. Evidentemente, el propio contacto, el uso de estos animales, nos encontramos con incidencia tanto de la acción directa por traumatismos como caídas indirectas de caballos, los sobreesfuerzos por el manejo de animales pesados. Antes hablábamos del peso de los animales, evidentemente eso ya genera importantes movimientos. Los riesgos que hablábamos de enfermedades profesionales, la zoonosis inherente a toda la existencia y sobre todo el trabajo en el exterior. Pues uno de los importantes riesgos derivados de la exposición a animales es el tema de temperaturas externas. Fundamentalmente, las medidas preventivas muchas veces se basan específicamente en la aplicación del sentido común. Como luego veremos en el decálogo de conclusiones, es importante aplicar el sentido común a todas estas cuestiones. Y quizás por la investigación de accidentes que yo he realizado, una de las primeras causas de siniestros en las explotaciones de ganado bravo es el acostumbramiento, la pérdida de concentración. Creemos que es una técnica habitual, que nunca ha habido problemas. Cuando perdemos la concentración, normalmente es la antesala de un siniestro. Importante la formación y, como digo, en definitiva, pues aplicar un sentido de responsabilidad a todas las actuaciones. Quiero hacer especial hincapié en el área de la higiene. Sobre todo es habitual, los que llevamos mucho tiempo trabajando en el campo, que el operario, por ejemplo, que trabaja en el campo, pues vaya a su domicilio a tomarse el aperitivo, incluso a comer con la ropa de trabajo. Esas prácticas que por muy establecidas en la tradicionalidad, debemos de desecharla. Lo hablaba un día que daba una conferencia entre mis compañeros veterinarios, y esto también es muy presente en la producción relacionados con los animales. Estudios que hicimos, vimos que la población digamos, familiar de los entornos de los trabajadores que manejan animales en las explotaciones, incluíamos a los veterinarios, tenían una incidencia de procesos gastroentéricos inespecíficos en torno al 70% por encima de una población de similares características. Bueno, pues la conclusión a la que llegábamos con ese pequeño estudio era que mucha de la ropa de trabajo se lavaba y estaba en contacto con la ropa doméstica de la familia. ¿Qué ocurre? Pues esa manipulación, ese contacto generaba la transmisión de gérmenes patógenos que generaban esos cuadros de gastroentéricos inespecíficos. Es habitual empezar a trabajar, como os decía, en cambiar metodologías, cambiar costumbres con ese enfoque. No debemos de trabajar más, que sí, no debemos de trabajar mejor, que sí, debemos de trabajar más seguros, ¿vale? Importante es el tema. Aparte de, evidentemente, cuidar la salud de nuestra población animal, como antes habla el doctor Daza, evidentemente vigilando ese control veterinario exhaustivo de nuestra población animal. Otros de los riesgos que casualmente en frecuencia e en intensidad más siniestros provocan dentro de las explotaciones ganaderas extensivas y específicamente dentro del área de la producción del toro de lidia es los inherentes al almacenaje de piensos. Ahora luego veremos, hay una diferenciación sobre siniestrabilidad derivada del reparto y de la distribución del alimento, pero el almacenaje del pienso está generando, y de hecho genera, importantes siniestros, sobre todo las derivadas de caídas de objetos, atrapamientos, aplastamientos. Se ha aumentado el tamaño y el peso de las alpacas, por ejemplo, en el forraje, y esto provoca muchas veces que la maquinaria, bueno, pues genere situaciones de importante riesgo. El riesgo de explosiones en el almacenamiento del pienso en polvo también es una causa de siniestros importante.
los riesgos de incendio derivado de estas acumulaciones de polvo por las altas temperaturas, de las parvas de los cereales. Importante también las caídas a distinto nivel que provocan en los silos situaciones en donde, aunque por normativa la construcción de los nuevos silos debe de tener unos amparos de seguridad importantes, pero muchas veces desde las explotaciones de ganado de lidia nos encontramos con instalaciones, bueno, pues que tienen su cierto tiempo de presencia en la explotación y que requieren una visualización y una adaptación a temas de seguridad. Y como luego también pues, temas de accidentes causados por agentes químicos derivados sobre todo de procedimientos de fermentación con el uso de ensilados, etcétera. Bueno, pues las medidas preventivas evidentemente es cumplir lo que en estos momentos marcan las diferentes directrices de seguridad en cuanto a construcción de nuevas situaciones de almacenaje, utilización de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. No pretendo hacer una exposición exhaustiva, sino simplemente orientaros hacia situaciones. Otra de las situaciones importantes derivadas de la producción ganadera es el almacenaje y manejo de los medicamentos. La verdad es que la falta de orden y limpieza es significativa. El lunes la compañera Begoña habló de la historia y la verdad es que le incorporamos al museo fármacos del año 20 que hemos encontrado todavía hace 2 años en una explotación ganadera. La verdad es que podemos encontrarnos con verdaderas sorpresas en esos cajones desastre, ya no de productos caducados, sino, como os digo, verdaderas reliquias de antigüedad. Bueno, sobre todo la falta de señalización, de documentación, ahora veremos el tema de las fichas de seguridad, debe de ser una metodología muy habitual en las explotaciones. Los prospectos no están para perderse, no están para ser doblados en el fondo de la caja, están para leerlos, están para que un responsable los archive y los ponga en conocimiento de los trabajadores que los manipulan. Hoy por hoy muchos medicamentos están introducidos en prácticas de medicina preventiva y son no utilizados por los facultativos, sino por profesional no cualificado y requieren no solamente una supervisión veterinaria, sino una información y sobre todo una formación específica en su manejo. Como digo, las medidas de almacenaje están establecidas y son, como digo, sobre todo de control. Otro de los riesgos importantes y muy habituales en las explotaciones de ganado de lidia es el tema del manejo de maquinaria, sobre todo el tractor, los remolques, las diferentes máquinas. Son máquinas pesadas, máquinas que requieren no solamente, como decía, una información, sino una formación específica en su manejo y hay que ser muy cuidadosos. Una de las prácticas habituales que se está poniendo en práctica dentro del mundo de la producción del toro de lidia es lo que alguien ha pasado a denominar el tauroocio. Y bueno, pues parece ser que la visita a la explotación habilitando un remolque con un tractor es una práctica, digamos, de ocio bien avenida por la gente. Pues debería ser una práctica totalmente rechazable. Están ocurriendo accidentes graves. Hace muy poquito tuvimos la información de una caída con un fatal desenlace en una visita a una de estas explotaciones. Y es tan sencillo porque un remolque no está habilitado para el transporte de personal. Estamos yendo por sitios y si a los profesionales que manejan el tractor se les cae, como veis en la foto de aquí abajo, pues una visita a una finca pues también, ¿no? Evidentemente las tomas de fuerza son puntos críticos que debe de haber, pero bueno, eso es una formación específica, sobre todo a la hora de los trabajadores. Incidir en que este tipo de siniestros están siendo presentes en las explotaciones del ganado. El manejo es habitual. Las máquinas están construidas para un fin, tienen que tener una formación específica de sus operarios, sobre todo también un registro y una supervisión por parte de los técnicos, de vosotros como ingenieros técnicos agrícolas, vais a ser responsables de muchas de estas situaciones, poner especial hincapié porque por desgracia todos los años hay siniestros y siniestros importantes con fatales desenlaces, como os decía, en el uso y manejo de esta maquinaria. Importante también en el mundo de la producción del toro de lidia en extensivo, el manejo de fitosanitarios. Como os decía al principio, es importante formar específicamente a la gente que va a trabajar con este tipo de material en sus riesgos.
Hace muy poquito, en una investigación de un accidente, un compañero ingeniero, pues ante la situación que tuvo que hacer en la declaración, pues manejaba que no conocía el grado de peligrosidad del producto, fundamentalmente porque desconocía algo que debía ser obligatorio, que es la identificación de los pictogramas de la peligrosidad de cada una de las sustancias, ¿no? Eso es importante y eso deseo y espero que no vuelva a ocurrir. Por tanto, la formación específica y el uso de materias de protección y de medidas correctoras, sobre todo en la equipación, los equipos de protección individual, debe ser una práctica común. No nos debe de asustar ponernos el mono, no nos debe de asustar ponernos las gafas, no debe asustar ponernos una mascarilla. Pero no solamente ponérnosla y quitárnosla, sino saberla manejar, saber cuáles son sus condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El reparto del alimento, otra de las situaciones que, a diferencia del almacenaje, también está dando ciertas situaciones de siniestrabilidad en las explotaciones, específicamente del Toro de Lidia, con la introducción del carro Unifit y el reparto manual de los diferentes puntos de suministro de alimento, pues normalmente están suponiendo puntos de riesgo, sobre todo porque, bueno, pues lo que decíamos antes, el mayoral no suele hacerle nada, pero hay operarios que tienen que transportar peso, mucho peso, en el momento del reparto en estas cubetas, y esa situación de carga en una necesidad un poco de evacuación rápida, pues normalmente generadora de siniestros. Bueno, sobre todo el tema de empezar a tener parámetros de vuelque de los carros Unifit perfectamente delimitados, que provoque sobre todo guías ya automatizadas como existen en la producción de ganado intensivo, pues ayuda mucho a que no haya accidentes con la maquinaria en el momento del reparto. Como siempre, utilizar el sentido común, las máquinas para su uso y establecer siempre una política y una concienciación de seguridad en todo lo que hacemos. Otros de los riesgos que son comunes y son habitualmente presentes en las explotaciones son los riesgos de las instalaciones eléctricas, sobre todo los incendios en las explotaciones de ganado es una de las causas de siniestro más importantes. Verificar siempre las condiciones de preservar la seguridad de las diferentes instalaciones es primordial. Hay un uso habitual y es que el operario vale para todo, y es el mecánico, es el electricista, es el fontanero, y normalmente te encuentras situaciones que tenemos reportajes fotográficos donde yo no sé si un precinto de embalaje es el mejor método de empalme de una instalación eléctrica de voltaje medio. Bueno, pues evidentemente el uso de herramientas y técnicos cualificados y desterrar de una vez por todas al MacGyver. El incendio de las explotaciones, como os decía, otras de las situaciones. Es muy importante una práctica que no se realiza en España, que son simulacros de incendio en las explotaciones, así como ya todos los que trabajamos en algún sitio, en algunas oficinas, incluso multiempresariales, pues tenemos periódicamente simulacros de evacuación y simulacros digamos, de alguna manera de incendios. En las explotaciones ganaderas debería de haber programas similares. La incidencia de cuadros de incendios es altamente significativa. Y muchas veces, por muy mala manipulación, bien de las medidas correctoras o medidas contra incendios, de su mala disposición y sobre todo y especialmente de su mal uso, provocan no solamente el mantenimiento del incendio, sino muchas veces la propagación aún más rápida de lo que habitualmente podría ocurrir. Bueno, pues el uso de extintores, el manejo de uso de extintores. Nos hemos encontrado situaciones en que los extintores estaban controlados porque se lo habían traído de una oficina cercana y era el primer extintor, no era el más adecuado para el tipo de riesgo. Bueno, pues estas situaciones se dan. Y hay que pensar que, por desgracia, todos los años algún accidente de estos tenemos en nuestras explotaciones. El uso de herramientas, bueno, también habitual. Las herramientas están dedicadas a un uso y un uso que debe ser coherente para lo que están destinadas. Importante las medidas de protección, los cinturones y sobre todo el manejo. La semana pasada tuvimos una incidencia de una investigación y aunque puede parecer gracioso, el siniestro se da. Lo habéis visto muchos en los dibujos animados, el típico que se deja el rastrillo, lo pisa. Pues hay una persona en estos momentos hospitalizada en la Virgen del Camino de León
porque ha tenido fractura de los huesos periorbitales por una incidencia de este tipo. Alguien se dejó un rastrillo tapado con paja, lo pisó y el salto fue significativo. Es decir, no solamente se deben de manejarlas, como luego lo veremos en el decálogo, sino también guardarlas convenientemente. Y en definitiva, como os decía, no pretendo ser muy dogmático. Si nos quedamos con 10 mandamientos de prevención, en reglas generales me daría por satisfecho. Primer mandamiento, no trabajar como un autómata. Los automatismos, la pérdida de concentración de lo que estamos haciendo en una explotación, y más cuando estamos trabajando con toro de lidia, es sinónimo de aparición de, como decía, no de un accidente, de un siniestro. Debemos estar siempre presentes a la hora de trabajar con un animal de estas características, que implican no solamente un riesgo por sus características, sino también por el propio trabajo que estamos realizando. Es habitual que muchas veces de los siniestros es porque nadie tenía previsto, no había pasado nunca nada y nadie tenía previsto una válvula de salida. Bueno, pues es importante trabajar con ese concepto, no perder la concentración. Antes lo hablamos, mantener un puesto de trabajo limpio y ordenado. La pérdida y el abandono de herramientas siempre es la antesala de un siniestro. Valorar siempre la carga a soportar. Yo soy salmantino, no soy vasco, pero es un poco el chiste, ¿no? Dejarme este saco, que este saco puedo yo. En nuestro caso, ingenieros, veterinarios, aquí me gustaría hacer un hincapié que no es tanto el soporte de carga física, que también, sino incluso de carga de trabajo intelectual, profesional. Intentamos abarcar muchas cosas para intentar hacer un buen trabajo. Es preferible hacer menos y hacerlas bien que no hacer más. En caso de siniestro, siempre mantener la calma y actuar con decisión y seguir una regla que debe ser grabada a fuego, el PAS. Primero, proteger. En segundo lugar, avisar. Y en tercer lugar, socorrer. Siempre hay que seguir esa metodología. Normalmente, cuando no se sigue esa metodología, el accidentado tiene más graves consecuencias y normalmente aparecen afectados en mayor número de los que inicialmente teníamos en nuestro siniestro. Como decía, punto quinto, las chapuzas, los MacGyver, siempre son la antesala de un accidente. Conoce y guarda las fichas de seguridad. Como decíamos antes, medicamentos y productos fitosanitarios es obligatorio por ley que viajen, circulen, se almacenen y se manejen con presencia constante de las fichas de seguridad. Las fichas de seguridad son documentos más allá del prospecto, donde nos informan de qué hay que hacer ante un vertido, qué hay que hacer ante un contagio, qué hay que hacer ante una ingestión, una inhalación. Eso debe ser conocido fehacientemente y preservado y guardado, porque evidentemente nos va a permitir, en caso de un siniestro, actuar en mejores condiciones, más rápido y de forma mucho más directa. Mantén, conserva y cuida tu equipo instrumental. Es la vieja agragio que dice Carlos Arguiñano, que solo se corta uno con los cuchillos mal afilados. Bueno, pues esto, aunque parezca una cosa de cierta alegría, es verdad. Las herramientas bien cuidadas, bien mantenidas, siempre generan menos siniestros que aquellas que no tienen una conservación adecuada. Los equipos de protección individual son de uso personal, es decir, las batas, las mascarillas, los guantes, los cascos, las gafas, son de uso personal, deben de ser supervisados por el responsable, pero evidentemente deben ser mantenidos por los trabajadores, y hay de que pensar que no están para impedirnos nuestro trabajo o dificultarlo, sino que están para preservar nuestra salud. Esto lo han aprendido la gente de la construcción a base como dicen, de sangre, pero hoy en día pues el trabajo del casco ya es habitual, el traje del chaleco, efectivamente, son ya prácticas bien concienciadas.
Disfrutar del trabajo, lo que decíamos al principio, evitar la rutina. Evidentemente, si disfrutamos del trabajo y no entramos en esa tan mala rutina, pues evidentemente vamos a trabajar no solamente con más eficacia, sino con mayor rentabilidad y sobre todo y especialmente de una forma mucho más segura. Vigilarnos de manera periódica la salud es importante y sobre todo por lo que decía antes, la incidencia de zoonosis en nuestro país, en el sector primario, no solamente es importante, sino que va a ir increciendo, con lo cual todos aquellos que de alguna manera trabajamos en el campo con mayor o menor contacto deberíamos de establecer un control periódico de nuestra salud. No tanto para nosotros mismos, que es muy importante, sino incluso para lo que nos rodean. Y bueno, pues al final seguir lo que decía Mark Twain muchas veces, ¿no? Que la única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. En definitiva, esto no es ni más ni menos que empezar a concienciarnos, como os decía al principio, de que ya no se trata de que produzcamos más o lo produzcamos mejor, sino que a partir de ahora pues trabajemos y produzcamos de forma más segura. Por mi parte nada más, ponerme a vuestra disposición si hay alguna pregunta y a todos muchísimas gracias por estos 4 días de paciencia, agradeceros vuestra asistencia y recordaros que mañana creo que hay citación a las 10 de la mañana en la puerta de la escuela, donde un autobús os va a desplazar hasta la plaza de Aranjuez, donde una vez más tendré el honor de recibiros y enseñaros la plaza donde ejerzo como veterinario de servicio. A todos muchas gracias. Vamos a ver, me ha sorprendido mucho la cantidad de accidentes que hay en el mundo de la agricultura. Es impresionante, y más aún la cifra que hay en la mujer. Eso es una cosa que yo creí que eran muchísimos menos, pero los datos que has aportado ahí. Hay un tema que el empresario que en su explotación hay algún tipo de accidente, ¿qué responsabilidad tiene? Es decir, un empresario tiene unos trabajadores, los trabajadores tienen un sueldo, el empresario paga la seguridad social, y una ganadería brava, pues en una campaña de saneamiento, llevando las vacas a la manga para ver el test de brucelosis y de tuberculosis, pues puede haber un accidente grave. Digo, ¿qué responsabilidad tiene el empresario en el caso de que se produzca algún accidente? Digo, pagando la seguridad social. ¿Hay algún seguro de accidente que los empresarios tengan inexorablemente que hacer para intentar cubrir ese riesgo o ese accidente? No, vamos a ver. Primero, la responsabilidad es total, absoluta, al 100%. ¿Qué ocurre? En estos momentos la legislación obliga al empresario a trabajar en establecer un plan de prevención de riesgos laborales de su explotación. Ese plan de prevención, del que es el máximo responsable en estos momentos, fundamentalmente vamos a pensar una explotación de 5, 6, 7 trabajadores, por su tamaño, no puede establecerlo con un servicio de prevención propio. Ponemos un ejemplo, una factoría de 300 trabajadores genera ellos mismos un servicio de prevención ajeno. ¿Qué es lo que hace ese empresario? Lo que tiene que tener establecido es un contrato con un servicio de prevención ajeno que le cubra documentalmente todos los riesgos, una evaluación de riesgos de su explotación. Ese documento se lo tiene que poner en conocimiento a sus trabajadores. Y los trabajadores deben de tener un registro donde han conocido de los riesgos y que puede generar su actividad, y también las medidas de protección que el empresario está obligado a proporcionar y a controlar. Como os decía antes, hay una negligencia, hay una temeridad, hay una imprudencia, ocurre un siniestro. Y si eso está supervisado y controlado con ese equipo documental, evidentemente las mutuas que dan cobertura a la prevención de riesgos laborales de esa explotación se hará cargo del accidentado, de los costes, de la recuperación, etc. Y esa es. ¿Qué ocurre? Por desgracia en España,
el 70% de las explotaciones no tienen plan de prevención. Entonces, ocurre un accidente y lo que ocurre es que la Seguridad Social va a atender al trabajador, pero la Seguridad Social en estos momentos va a abrir un expediente que va a dar curso al Ministerio, en este caso a la Consejería de Trabajo, porque están derivadas las responsabilidades de trabajo a las diferentes comunidades autónomas, y se va a abrir un expediente. Y no hay seguro que lo cubra, porque es un delito penal el no tener el plan de prevención o la política preventiva en sus explotaciones. No existe ningún seguro, porque es una obligación y hay una metodología y unas herramientas. Y como digo, en caso de negligencia por parte del empresario en no tener esa documentación, es una responsabilidad penal. Y en estos momentos hay empresarios, por desgracia, en la cárcel, por suerte no en el mundo ganadero ni de agricultura, pero sí en el mundo de la construcción derivado de esta siniestrabilidad. En este caso, bueno, el veterinario que trabaja en una explotación lo hace por cuenta propia, no forma parte de la plantilla de la explotación y forma parte de los trabajadores de la explotación, o bien forma parte de otra empresa que puede tener su seguro social, ¿no? ¿Cómo recaería la responsabilidad en el empresario en el caso de sufrir un accidente, que también es frecuente, ¿no? Sí, igualmente, todos los accidentes que ocurren en un puesto de trabajo, en una explotación, es responsabilidad siempre del empresario. A raíz de las diferentes situaciones que se dio entre el año 97 y el año 2002 aproximadamente, por la situación de la construcción con las subcontratas de las subcontratas de las subcontratas, se dio la situación de que evidentemente el contratador primario pues iba derivándose tantas empresas en escalón que al final la aparición de un accidente se diluía la responsabilidad. Eso lo cambió la ley, se modificó la ley, y en estos momentos es obligación de los trabajadores que se implican en una subcontratación en un trabajo, como puede ser la de un veterinario o la de un ingeniero que realiza su actividad en una explotación, debe de comunicar el empresario su plan de prevención, asumirlo el trabajador que realiza una función en su explotación de manera periódica. Hombre, si es una visita puntual, evidentemente está cubierto por la actuación profesional de cada uno, pero si es una visita periódica y reiterativa, debe de implicarse en su plan de prevención, firmar la aceptación, y en ese momento estarían tanto el profesional como el empresario perfectamente cubiertos. La responsabilidad en este caso de asistencial sería de la mutua del empresario. Es decir, todo trabajador eventual, profesional o fijo en una explotación, lo primero que tiene que conocer es el servicio asistencial que le cubre en la aparición de cualquier tipo de accidente. Si no hay esa implicación y esa asunción de planes de prevención, la responsabilidad en este caso sería doble: del empresario por no ponerla a disposición del trabajador asistencial, en este caso el veterinario, y del veterinario por no asumirla. Sí. Sí. De hecho, ha habido inspecciones de trabajo en explotaciones, por ejemplo, en los famosos pasillos de las corraletas, donde se ha obligado a explotaciones a aumentar las barreras metálicas de separación, eso está. Las inspecciones de trabajo a través de los servicios, inicialmente de los servicios de prevención y posteriormente de los servicios de inspección de trabajo, son obligadas. Por desgracia, la presencia o la presión administrativa va muy de la mano de la siniestrabilidad. Es decir, por desgracia en este país no se pone un semáforo hasta que no ha habido 3 accidentes. Entonces, por desgracia, esto ocurre así. Entonces, se ha hecho mucho hincapié en la construcción por la alta siniestrabilidad, se ha hecho mucho hincapié en la industria. Y ahora, por ejemplo, empieza a haber metodologías de trabajo, como os decía, por el tema de las zoonosis emergentes. Pero en el momento que haya un siniestro, entra la Consejería de la Inspección de Trabajo por oficio y se están levantando sanciones importantes. Bueno, yo no sé si quieres, si hay alguien que quiera. ¿Existe algún marco legal que regule las visitas guiadas a las ganaderías y que de alguna forma proteja
tanto a los visitantes como al ganadero de introducción de enfermedades, por eso de que no se sabe quién entra a las ganaderías? Entiendo la entrada en las ganaderías de público o de trabajadores. Sí, sí, de público, porque últimamente se ha dado mucho de que los ganaderos, para tener una entrada extra, hacen visitas guiadas Sí. a las En ganaderías. ese caso, la legislación de espectáculos, que está derivada a las comunidades autónomas, obliga a esas visitas a tener pólizas de responsabilidad civil. En esas pólizas de responsabilidad civil, y en este caso se sugiere que también sean pólizas de accidentes, cubran las diferentes actuaciones, digamos, de ocio que se realizan en las explotaciones. De hecho, es importante que hay muchas compañías de seguro, por ejemplo, que rechazan la realización de vaquillas. Bueno, pues hay una serie pero eso sí que estaría cubierto por un seguro, porque, digamos, es una actividad empresarial, digamos, de público, no es de trabajadores. Otra cosa son los trabajadores. Los trabajadores sí que están normalizados a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero el tema de ocio lo cubrirían a través de pólizas de responsabilidad civil y accidentes. Pero a la hora de evaluar un siniestro, evidentemente, luego pasan las inspecciones y las reclamaciones a través de los servicios jurídicos y, evidentemente, pues como os digo, la utilización de un remolque de tractor pues no es lo más habitual, o las condiciones de seguridad para realizar una visita. Pues ya las compañías de seguros están haciendo hincapié que se utilicen, pues como se utilizan muchas veces, lo veis en los safaris, ya no se utilizan remolques, sino se utilizan vehículos acondicionados para esas visitas especiales que cumplen una serie de medidas de seguridad. Bueno, yo una cosa última. En los proyectos de ingeniería que se hacen en las dos escuelas de agricultura, esta escuela y la otra, que son las que conozco yo, en los proyectos fin de carrera se incluye siempre, los alumnos incluyen siempre, obligatoriamente, un anejo que se llama anejo de seguridad y salud. Yo creo que eso se hace de los departamentos de proyectos lo incluyen. En la vida real, en los proyectos reales de toda la ingeniería en general, la ingeniería industrial, la ingeniería civil, la agronómica, hay una obligación por parte de los proyectistas de hacer un anejo de seguridad y salud en los cuales se tienen que cumplir una serie de requisitos, es decir, lo que tú has señalado antes. Claro. ¿Hay obligación sí, o no lo hay? Sí, en cuanto a los proyectos, sí. En estos momentos lo enmarca dentro de la ley a la hora de presentar un proyecto, un plan de seguridad y salud. ¿O es en función del coste del proyecto? Hay proyectos que tienen anejo de seguridad y salud y, sin embargo, hay otros que no. Todos. Todos. Obligatoriamente, por la ley, cualquier actividad profesional que requiera la participación de operarios, automáticamente, aunque sea levantar un tabique, pero específica, habría que incorporar un plan de prevención y seguridad, vamos, de seguridad y salud para levantar ese tabique, cuando se requiere una documental. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sabemos todo lo que pasa, que el Word funciona muy bien, el corta y pega. Ya. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un siniestro, que es lo que os decía antes, te encuentras ante la evaluación, a la hora de hacer una investigación del siniestro y ves la documental, en que esos planes de prevención, por ejemplo, determinadas obras, no han visto la explotación nunca. Y entonces ahí es donde asume una responsabilidad el proyectista importantísima, porque está realizando unas medidas preventivas sobre una situación que muchas veces no ha visto. Es que lo que ocurre en los proyectos, yo como examinador de bastantes proyectos de estos, que directamente el alumno lo que hace es que extrae, corta y pega, corta y pega, le exigen poner un proyecto y a lo mejor hace, o sea, toda la normativa de seguridad y salud que corresponde a una explotación de ganado de lidia, por ejemplo, pues directamente mete allí lo que oiga, mire, que esto no se corresponde con esto, y lo pone, porque realmente eso nos enseña en las universidades. Hemos tenido casos en que esto nos enseña en las universidades y esto está costando vidas. Por eso mismo mi incidencia siempre de intentar meter estos temas en cuanto tengo oportunidad, porque estamos hablando de vidas humanas. Claro, claro. A mí me ha pasado, yo como digo soy de Salamanca, he participado en 2 auditorías en 2 explotaciones importantes
y a la hora de evaluar el plan de prevención que le habían hecho tanto en un proyecto de construcción de unas nuevas naves como el plan de prevención que le había hecho los servicios de prevención ajeno, en ningún sitio se hacía mención de que los toros bravos cornean. Habían cortado y pegado la de una explotación de vacuno. Entonces, claro, ante esa situación y otras muchas, pues te encuentras que, por desgracia, hay que pensar que, por ejemplo, para ser prevencionista en este país, para ser técnico superior de prevención de riesgos laborales, hay que hacer un curso de 300 horas y tener una titulación superior. ¿Qué te estás encontrando? Que en situaciones de actividad tan específicas como puede ser la ganadería, no está hecho ni por un ingeniero técnico agrícola ni por un veterinario. En muchos casos, como me ha pasado, está hecho por abogados, economistas. Entonces, claro, saben muy bien por el curso de 300 horas que hay que tener tantos Lumex en este lugar de iluminación, pero no saben que una vaca cocea en redondo, que la fuerza que puede tener un ternero de 100 kilos o de 80 kilos es importante. Entonces te estás dando cuenta que hay deficiencias a la hora de estos planes importantes y hay que pensar que eso genera responsabilidad, que a la hora de que una persona tenga simplemente una hora de baja, automáticamente entra por defecto el servicio de salud, en este caso, y el de empleo. Y hay que pensar una cosa, en la situación de crisis que estamos viviendo, tienen orden los servicios asistenciales de la Seguridad Social de investigar todos aquellos accidentes que no sean por contingencia común. Cuando nos da la receta esa verde, hay una cosa verde que son enfermedades comunes y otras son enfermedades profesionales, porque las enfermedades profesionales las deben de cubrir las mutuas de trabajo. Con lo cual es muy importante, y esto es un consejo que os doy, que si os herís en el ejercicio del trabajo, tenéis dos opciones. A, saber a qué mutua tenéis que estar por puesto de trabajo, ir, que no podéis ir a otra, y si vais a un hospital, tenéis dos opciones. Decir que ha sido un accidente de trabajo, con lo cual os van a curar, porque la asistencia en España es universal, se va a curar, a nadie se le va a echar, pero luego van a derivar a la mutua. Y en caso de que sea, pues decir que ha sido una contingencia común. Bueno, yo creo que quiere alguien más participar. El tema da mucho de sí y bueno, yo creo que ha estado muy bien. Quiero daros las gracias a los dos que esta tarde nos habéis ilustrado con unos temas yo creo que bastante interesantes, y a todos los que estáis aquí daros de verdad, de corazón, las gracias por vuestro interés y por vuestra participación, y sobre todo animaros. Sabéis que en el blog pues vamos todos los materiales que se han ido generando, los comentarios, pues estáis invitados a participar. Tenemos vuestra dirección electrónica y podemos mandaros un mensaje con el enlace para que ahí pues consultéis, veáis, opinéis, si queréis, participéis de la manera que estiméis oportuna, criticándonos o valorando de forma positiva aquello que consideréis. Y también a nuestros compañeros del GATE que han estado aquí con nosotros estos 4 días, daros las gracias por vuestro trabajo, como todos los años, y suponemos que todo este material, sabéis que va a YouTube o a iTunes, que es el otro medio que tiene la universidad, con el permiso de los que aquí participamos. Tenemos un mensaje que nos ponen, que estamos siendo grabados. Si alguien quiere ejercer sus derechos, pues sabe que puede hacerlo y no podría publicarse la imagen. Creo que esto es una forma cooperativa de un tema que nos une, de un tema que es de interés para el país. Este tipo de escuelas, ya lo sabéis, que el motivo de las jornadas siempre han sido vinculadas a la Universidad Politécnica desde el punto de vista de la producción. Nuestros titulados en las 2 escuelas y en ese centro de futuro que se está intentando diseñar, pues queremos que tengan continuidad y que seguramente los que vengan detrás lo van a fomentar, y que va a ser muy importante, se necesita. La Universidad Politécnica es una universidad de referencia y es un tema que quizás lo ha tenido un poco dejado de lado, y como un valor económico, como un
más allá de los criterios que puedan tener desde el punto de vista de lo que es el espectáculo, yo creo que es interesante, es indudable. Nuestro país es una producción única, así que desde ese punto de vista aquí los ponemos, aquí participamos y aquí cooperamos. Daros las gracias a todos y mañana los que van a Aranjuez, pues perfecto. Y los que no, hasta siempre, nos vemos. Gracias. Aquellos interesados en recoger su certificado los tenemos aquí, así que los que queráis